Durante mucho tiempo, Emma Collins creyó que el amor era algo que se mantenía en silencio, con esfuerzo y paciencia, como quien cuida una planta enferma esperando que florezca de nuevo. A sus 34 años, llevaba 6 casada con Jake Collins, un hombre que alguna vez le prometió el mundo, mas con el tiempo fue apagando poco a poco cada una de sus luces. Cuando todo ocurrió, Emma trabajaba como gerente de marketing en una editorial de libros. Vivía en una casa que había remodelado con sus propias manos y pasaba sus días intentando salvar un matrimonio que ya no existía. Era principios de otoño cuando ella insistió en celebrar el aniversario. 6 años merecían algún tipo de conmemoración. Jake aceptó, prometiendo encargarse de todo. «Será una noche memorable», le dijo. Y lo fue, pero no por las razones que ella imaginaba. El restaurante elegido tenía ese aire de intimidad elegante. Luces cálidas colgando sobre mesas pequeñas, copas de vino ya servidas y un piano suave al fondo. Emma llegó puntual, usando un vestido azul oscuro que Jake solía elogiar. En sus manos llevaba un portarretrato con una foto de ellos tomada durante su primer año de casados. Pero al entrar, lo que encontró no fue un momento romántico ni un reencuentro, sino una escena ensayada. Jake ya estaba allí, con su sonrisa ladeada, pero no estaba solo. A su lado estaban sus padres, sentados como si todo aquello fuera parte de un acto cuidadosamente orquestado. La presencia de ellos le pareció extraña. Nunca habían sido cálidos con ella. Siempre mostraban ese tipo de cortesía seca, con frases llenas de doble sentido. Emma se sentó, sin saber que aquella noche se convertiría en el punto de quiebre más doloroso y liberador de su vida. Desde el primer minuto, algo en la atmósfera era distinto. Jake tenía esa expresión satisfecha, como si estuviera a punto de entregar un trofeo, no de celebrar un aniversario. La madre de Jake, Lucille, llevaba un vestido rojo escarlata demasiado llamativo para la ocasión y sonreía con esos labios finos que nunca terminaban de curvarse del todo. El padre, Gerald, apenas la miró. Cuando Emma intentó romper el hielo preguntando por sus nietos, Lucille la interrumpió con una risa forzada, como si la pregunta fuera absurda. Emma tragó seco y mantuvo la compostura. No entendía por qué sentía que estaba caminando sobre vidrio, pero algo en su interior le gritaba que no estaba allí para ser celebrada. El camarero se acercó con copas de espumante ya servidas. Emma notó que había más burbujas en la tensión que en la bebida. Y entonces, sin previo aviso, Jake se levantó con su copa en alto. Su voz resonó por encima del murmullo del restaurante. «Brindo por la libertad», dijo. Lucille y Gerald sonrieron con complicidad. Emma tardó unos segundos en procesar la frase, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Jake sacó de debajo de la mesa una bolsa de regalo y la colocó frente a ella. «Feliz aniversario, cariño», añadió con una mueca que pretendía ser sonrisa. Dentro de la bolsa había una camiseta gris doblada con esmero. Al desplegarla, Emma sintió como si el mundo se partiera en dos. En letras negras, la camiseta decía 6 años de decepción. Hubo risas. Risas contenidas por parte de Lucille y una carcajada seca de Gerald. En ese momento, con las manos temblando y el estómago encogido, Emma supo que todo había sido planeado y que ella era la única que no sabía el guión. El silencio que siguió fue aún más ensordecedor que las risas. Emma sintió como si todas las miradas del restaurante se hubieran vuelto hacia ella, aunque nadie se hubiese girado realmente. El calor le subió por el pecho y le ardieron los ojos, pero no lloró. Se tragó las lágrimas como quien se traga una verdad amarga. Jake volvió a sentarse como si nada, tomando un sorbo de vino y limpiándose la comisura de los labios con la servilleta.
Lucille soltó un comentario bajo sobre tener sentido del humor, mientras Gerald daba un sorbo prolongado a su whisky. Emma, inmóvil, apenas podía respirar. Por dentro, algo se había roto. No solo el amor o la confianza, sino algo más íntimo, el último rastro de ingenuidad que le quedaba. Y fue justo ahí, en ese quiebre, donde nació otra cosa. La mesera, una joven de unos 20 años con ojos inquietos, se acercó con torpeza a dejar el primer plato. Cuando colocó el plato frente a Emma, le susurró apenas un «lo siento». Fue tan sutil que cualquiera pensaría que había sido un suspiro, pero había algo en su mirada, en la forma en que evitaba mirar a Jake o a sus padres, que le llamó la atención. Emma levantó la vista y por un instante las dos se cruzaron en un reconocimiento silencioso. La mesera se fue rápidamente, pero dejó tras de sí una sospecha vibrando en el aire. Emma no sabía por qué, pero tuvo la certeza de que aquella chica sabía más de lo que aparentaba. Y esa intuición, tenue como una chispa, fue lo que encendió en ella la necesidad de entender lo que realmente estaba ocurriendo. Después de ese momento, Emma ya no intentó disimular. No fingió sonrisas, no hizo preguntas, observó. Cada gesto, cada palabra cruzada entre Jake y sus padres empezó a tener un peso distinto. Lucille hablaba con un tono casi teatral, como si todo fuera una escena escrita por ella. Gerald asentía, apenas decía algo, pero su silencio tenía filo. Jake jugaba con su tenedor, evitando mirarla directamente. Emma, que hasta ese día había vivido atrapada en el deseo de agradar, empezó a mirar a cada uno de ellos como si fueran desconocidos, personas con las que había compartido años enteros, pero a las que en verdad nunca había visto con claridad. Y mientras la comida se desenvolvía en un acto forzado, su mente ya no estaba allí. Estaba en las palabras de la mesera, en la camiseta, en el brindis y en la certeza de que había algo más debajo de todo eso. Al terminar el plato principal, Emma pidió ir al baño. No era una excusa, necesitaba aire. Al pasar junto a la cocina, miró discretamente a la mesera y la llamó con la mano. La chica dudó, miró a su alrededor y se acercó con pasos cortos, como si cruzar aquella distancia fuera peligroso. «Solo tengo un minuto», murmuró. Emma no supo cómo preguntar, pero no hizo falta. La chica habló rápido, sin rodeos. «Él vino esta tarde, trajo esa camiseta, dijo que quería que fuera una broma pesada, que no debía decir nada». Emma sintió que el corazón se le detenía por un segundo. ¿Y mis suegros sabían? La mesera bajó la cabeza. La señora Lucille fue quien pagó todo. Ella dijo que la niña necesita una lección. Fue en ese instante que Emma entendió. No era solo una traición personal, era una conspiración completa. Emma volvió a su asiento con un nudo en el estómago, pero su rostro ya no mostraba vulnerabilidad. Lo que antes era confusión ahora era fuego contenido. La risa de Lucille, los comentarios sarcásticos de Gerald, el modo en que Jake la evitaba, todo empezó a formar un rompecabezas más oscuro y coherente. Había vivido en una mentira cuidadosamente tejida, rodeada de personas que la veían como un estorbo, o peor aún, como una víctima conveniente. Durante años había confundido la manipulación con tolerancia, el menosprecio con costumbre, la crueldad con humor. Pero ahora lo entendía todo. Y lo más perturbador era la calma con la que procesaba cada revelación. Era como si, por primera vez, estuviera observando desde afuera, como si por fin pudiera ver su vida sin el velo de la esperanza. No dijo nada durante el postre. Dejó que ellos hablaran, que se sintieran seguros, cómodos en su papel de verdugos disfrazados de familia. Lucille mencionó algo sobre lo difícil que era lidiar con alguien tan sensible. Y Jake se rió con complicidad. Gerald comentó que
a veces hay que hacer lo necesario para que las personas maduren. Cada palabra era una daga más, pero Emma no sangraba. Solo escuchaba, memorizaba, almacenaba. No iba a confrontarlos allí. No iba a gritar, ni llorar, ni darles el espectáculo que querían. Sabía que lo que tenía entre manos era más grande. Había visto en sus ojos la certeza de que ellos se creían intocables. Y en ese convencimiento ciego estaba su punto débil. Emma no sabía cómo aún, pero desde ese instante empezó a planear cómo iba a derrumbarlos a todos. Esa misma noche, al llegar a casa, Emma no habló. Jake, embriagado por su propio ego, no notó la quietud calculada de su esposa. Se duchó, hizo comentarios triviales sobre el restaurante e incluso insinuó que había sido más divertido de lo que pensó. Emma lo observaba como si estuviera viendo una criatura ajena. Cuando él se durmió, ella se levantó en silencio y tomó su laptop. No sabía por dónde empezar, pero comenzó con lo básico: sus cuentas bancarias, sus movimientos recientes, los extractos del negocio compartido que supuestamente él había cerrado hace meses. Y ahí estaban los primeros rastros: transferencias a una tal Diane Harper, pagos a una empresa que no existía legalmente y gastos ocultos en tarjetas secundarias. Aquella noche no durmió. Por primera vez en años, Emma estaba completamente despierta. Al día siguiente, pidió permiso en el trabajo, algo que casi nunca hacía. Se dirigió a una abogada que una colega le había recomendado años atrás, por si acaso. La mujer, una profesional de voz firme y ojos directos, la recibió sin juicio. Emma le contó todo con calma quirúrgica: la humillación, la sospecha, los documentos que había revisado. La abogada tomó notas rápidas, hizo preguntas precisas y le entregó una lista de pasos a seguir. Tienes que proteger tus activos hoy mismo. Emma canceló tarjetas, bloqueó accesos y transfirió sus ahorros personales a una cuenta nueva. También inició el proceso para vender discretamente la casa, que por suerte estaba a su nombre. Cada acción la fortalecía. Era como reconstruir su esqueleto desde dentro. No sabía aún cómo enfrentaría a Jake y su familia, pero sí sabía que ya no les pertenecía. En medio de toda esa tormenta silenciosa, hubo un nombre que no pudo quitarse de la cabeza: Michael Collins, el hermano mayor de Jake. Emma lo había visto apenas un par de veces, en reuniones familiares donde siempre parecía una sombra incómoda. Sabía que había sido echado de la familia por razones que nunca se explicaban del todo, pero ahora empezaba a entender. Recordaba cómo Lucille lo evitaba, cómo Jake cambiaba de tema cuando alguien lo mencionaba. Fue entonces cuando decidió buscarlo. Encontró su contacto en un viejo mensaje grupal de Navidad. Le escribió sin mucha esperanza, solo diciendo que necesitaba entender ciertas cosas del pasado. Para su sorpresa, Michael respondió en menos de 10 minutos. Dime cuándo y dónde. No eres la primera que se quema con ellos. Se encontraron en un café discreto, al otro lado de la ciudad. Michael era distinto a Jake en casi todo. Tenía la misma complexión, pero sus ojos eran más serenos, como si llevara años observando desde lejos. Emma le contó lo sucedido y él la escuchó con una calma casi dolorosa. Cuando terminó, él respiró hondo y le dijo que no le sorprendía. Le explicó que había sido desheredado por descubrir un desfalco que su padre y Jake hacían en la empresa familiar, que cuando intentó denunciarlo, Lucille lo acusó de traidor y cortó todo vínculo. Lo de ustedes no es personal, Emma. Es patrón repetido. Te eligieron como víctima porque eres buena, porque creyeron que nunca reaccionarías. Esa frase le quedó resonando durante días. Por primera vez, alguien le validaba el dolor sin minimizarlo. Y por primera vez,
Emma no se sentía sola. Durante las semanas siguientes, Emma y Michael comenzaron a reunirse con frecuencia. Lo que al principio fue un intercambio de información se transformó en una estrategia compartida. Michael, que había acumulado pruebas de las irregularidades en la empresa desde su salida, encontró en Emma no solo una aliada, sino alguien dispuesta a ir hasta el fondo. Ella, por su parte, sintió que ese vínculo inesperado era una especie de ancla en medio del naufragio. Juntos revisaron documentos, reconstruyeron movimientos financieros y armaron un dossier que dejaba a Jake y a sus padres al borde del precipicio. Pero Emma no quería solo justicia, quería verdad y sobre todo quería que ellos enfrentaran la exposición pública del mismo modo que ella había sido expuesta, sin posibilidad de ocultarse. Una tarde, mientras organizaban los archivos en el estudio de Michael, una tormenta se desató afuera. Era simbólico, pensó Emma, como si el universo también estuviera descargando todo lo acumulado. En ese ambiente de tensión eléctrica, sus manos rozaron las de Michael al tomar la misma carpeta. Fue un gesto mínimo, pero cargado de algo más. No hablaron de eso en el momento. Siguieron trabajando, concentrados. Pero esa noche, cuando Emma regresó a casa y cerró la puerta detrás de sí, sintió una oleada de emociones nuevas. No era amor, aún no. Pero era la primera vez en años que su corazón no estaba ocupado solo por el dolor. Y sin darse cuenta del todo, en medio de un proceso legal y emocional devastador, Emma estaba empezando a renacer. Con el paso de los días, Emma se volvió meticulosa, casi quirúrgica. Aprendió a fingir normalidad cuando estaba con Jake, aunque por dentro cada palabra de él le produjera náuseas. Le observaba con una frialdad que antes no sabía que tenía. Él no sospechaba nada. Seguía creyendo que ella era débil, que la humillación la había hundido en silencio. Pero Emma estaba construyendo algo mucho más poderoso que una venganza. Estaba recuperando su autonomía. En secreto, vendió la casa con ayuda de un agente inmobiliario de confianza. Movió los fondos a una cuenta intocable y retiró su nombre de todos los activos compartidos. Para protegerse, grababa conversaciones, archivaba correos y recopilaba cada documento necesario. Sabía que el momento se acercaba, el momento de dar vuelta a la historia. Una tarde, al revisar la información de los registros bancarios, Emma descubrió algo que la dejó helada. Diane Harper, la asistente de Lucille, recibía depósitos mensuales de una cuenta secundaria a nombre de Jake. Al buscar más a fondo, encontró fotos. Diane y Jake juntos en una cabaña durante un fin de semana en que él le había dicho que estaba de viaje por trabajo. Fue como un puñal más, pero esta vez no le dolió de la misma forma. Ya no era sorpresa, era confirmación. Confirmación de que nunca la habían amado, de que la habían usado y de que todo su dolor tenía raíces profundas. Se lo mostró a Michael, que apretó la mandíbula con fuerza. Te juro que esta vez no se van a salir con la suya. Emma no dijo nada, solo asintió, con una determinación que no necesitaba palabras. Fue Michael quien propuso que la confrontación ocurriera en un espacio simbólico. Hazlo en un lugar donde ellos no puedan escapar, donde tú tengas el control. Y así, con la precisión de una directora de orquesta, Emma eligió el mismo restaurante del aniversario. Reservó la mesa central, la misma donde había sido humillada, y organizó una cena especial a la que invitó a Jake, Lucille, Gerald y, sin que ellos supieran, también a Diane. Utilizó palabras vagas en el mensaje, algo como «tenemos que hablar del futuro de la familia». Jake, ególatra como era, creyó que se trataba de una reconciliación o incluso de una admisión de derrota.
Lucille respondió con un seco «estaremos allí». Y Emma, por dentro, ya saboreaba el principio del fin. La noche de la cena, Emma llegó vestida con un traje blanco impecable, el cabello recogido con elegancia y un brillo en los ojos que no tenía nada de ternura. Cuando Jake la vio, hizo un gesto sorprendido, como si no entendiera cómo alguien podía seguir de pie después de todo. Lucille murmuró algo a Gerald, que la miró con una mezcla de fastidio y alerta. Diane llegó unos minutos después, nerviosa, y se sentó al extremo de la mesa sin mirar a nadie directamente. El ambiente estaba cargado, denso. Emma pidió que sirvieran el vino, esperó a que todos tuvieran su copa, y entonces se puso de pie. Quiero brindar esta noche por la verdad, porque ya fue suficiente de mentiras. Las miradas cruzadas comenzaron. Gerald frunció el ceño. Jake intentó sonreír. Pero Emma ya no era la mujer de antes, y ellos, por primera vez, lo supieron. Sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa justo frente a Jake. Aquí dentro hay pruebas de las transferencias irregulares que hiciste durante los últimos 2 años. También hay registros de tu relación con Diane en caso de que quieras negarlo. Diane se puso pálida de inmediato. Jake no alcanzó a reaccionar cuando Emma deslizó otro documento frente a Lucille. Aquí está el contrato de la venta de la casa. Ya no tengo propiedades compartidas contigo ni con tu hijo. Y este otro, dijo mientras sacaba una carpeta más gruesa, es el informe que hemos preparado Michael y yo para los inversionistas de la empresa familiar, con todos los detalles del desfalco del que Gerald y Jake fueron parte. Un silencio cayó sobre la mesa, el tipo de silencio que no necesita gritos para ser devastador. Lucille intentó reír, como si fuera una escena absurda. ¿Y quién va a creerte a ti?, preguntó con ese desprecio habitual. Emma la miró con una calma letal. Tú sabes quién me va a creer, Lucille. Los números no mienten, las pruebas están listas. Las envié esta tarde al abogado de la junta directiva. Y Michael, como accionista mayoritario, ahora que los documentos fueron revalidados, va a presentar los cargos correspondientes. Jake se levantó de golpe furioso. ¿Estás loca? Esto no es más que una venganza. Emma no se inmutó. No, esto es justicia. Y lo mejor es que no he terminado. Volteó hacia Diane. Tú también estarás en el informe, Diane. Espero que hayas disfrutado tu tiempo con él, porque esto les va a costar caro a todos. Fue entonces cuando Emma se sentó, tomó un sorbo de vino y respiró como si acabara de cruzar el último túnel de su vida. Gerald fue el primero en abandonar la mesa. No dijo nada, no discutió, solo se levantó. Tomó su abrigo y salió del restaurante con el rostro desencajado, como si todo lo que había reprimido durante años finalmente se hubiera derrumbado encima de él. Lucille lo miró irse, completamente paralizada. Por primera vez, su control absoluto se había resquebrajado. Intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Diane, muda, bajó la cabeza y empezó a llorar, ahogando los sollozos con una servilleta. Jake, por su parte, no pudo disimular la furia. «Esto no se va a quedar así, Emma. Voy a arruinarte». Ella lo miró sin miedo. «Ya lo intentaste. Lo intentaste frente a todos, con una camiseta de burla y un brindis patético. Y mira dónde estás ahora». No había odio en su voz, solo una claridad absoluta. Un par de mesas alrededor habían dejado de fingir indiferencia. Algunos clientes observaban con disimulo, otros claramente curiosos por el drama que se desataba. Pero Emma no tenía vergüenza. Lo que sentía en ese instante no era humillación, sino dignidad. Se levantó, colocó su servilleta sobre la mesa con delicadeza y miró una última vez a los que, durante años, le hicieron creer que valía menos.
Gracias por mostrarme quiénes son, porque yo también descubrí quién soy. Dio media vuelta y salió del restaurante con pasos firmes, como quien no deja atrás solo una cena, sino una vida entera. Afuera, el aire nocturno tenía un olor a libertad que ella no recordaba haber sentido antes. Caminó sin mirar atrás, y aunque aún no sabía todo lo que vendría después, una cosa era segura: nunca más volvería a ser la misma. Los días siguientes fueron un torbellino. Jake intentó contactarla decenas de veces, primero con amenazas, luego con súplicas. Emma no respondió ni una sola llamada. Su abogada ya había iniciado el proceso de divorcio y había bloqueado cualquier intento de acercamiento. La casa ya estaba vendida, su dinero protegido, y el expediente que ella y Michael habían armado estaba en manos de las autoridades pertinentes. La empresa familiar enfrentaba ahora una auditoría formal, y los inversionistas comenzaban a exigir explicaciones. Lucille, incapaz de controlar la narrativa, recurrió a los medios para defender la imagen de la familia, pero todo lo que dijo sonó vacío. Emma observaba todo desde la distancia, no con venganza, sino con una paz que no había sentido en años. Por primera vez, no necesitaba ganar una discusión para sentirse libre. Ya lo era. Con el paso del tiempo, su vínculo con Michael se volvió más cercano. No fue algo planeado ni acelerado, simplemente sucedió. Después de todo, ambos venían de la misma herida, aunque desde ángulos distintos. Se encontraban para hablar de avances legales, pero poco a poco empezaron a compartir más. Libros, recuerdos, silencios cómodos. Una tarde, en medio de una caminata por un parque cercano, Emma se detuvo de golpe y le confesó, casi con miedo, que tenía retraso en su periodo. Michael no reaccionó con miedo, sino con ternura. La acompañó a hacer el examen, esperó con ella en la sala, y cuando el resultado dio positivo, le tomó la mano en silencio. «Vamos a estar bien», le dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, Emma lo creyó. No porque él lo dijera, sino porque ella también lo sentía. La noticia del embarazo no fue un giro dramático, sino una confirmación íntima de que la vida seguía su curso, incluso después del caos. Emma pasó días enteros digiriendo esa nueva realidad. No era solo un bebé. Era el símbolo de una etapa que nacía desde los escombros, un capítulo que no dependía de nadie más. No sintió miedo, pero sí respeto por lo que eso significaba. Sabía que su historia con Michael aún estaba en construcción, que ambos tenían cicatrices frescas y muchas cosas por resolver, pero también sabía que aquel niño o niña no llegaba a un campo de batalla, sino a un territorio limpio, ganado con valentía. Michael, por su parte, no la presionó en ningún momento. Se limitó a estar presente, a escuchar, a acompañar. Y esa constancia fue, para Emma, más valiosa que cualquier declaración de amor. El divorcio se resolvió más rápido de lo esperado. Jake, acorralado por las investigaciones y sin aliados dentro de la empresa, aceptó los términos sin mucha pelea. Perdió parte de sus acciones, tuvo que responder legalmente por las transferencias fraudulentas y su imagen pública se deterioró a pasos acelerados. Lucille intentó recomponer las ruinas con declaraciones falsas y abogados costosos, pero la verdad ya se había sembrado. Emma no celebró esa caída, no se regodeó en la ruina ajena. Solo sintió que finalmente podía cerrar esa puerta sin mirar atrás. Cambió de número. Se mudó a un departamento más pequeño pero acogedor y empezó a trabajar como consultora independiente, eligiendo sus proyectos y, sobre todo, sus límites. Era la primera vez que no vivía para complacer a otros. Vivía para sí misma y para el futuro que crecía dentro de ella.
Los meses de embarazo pasaron con una mezcla de introspección y gratitud. Emma aprendió a estar consigo misma de una forma nueva, sin miedo al silencio, sin necesidad de validación externa. Cada ecografía era una celebración silenciosa, cada movimiento dentro de su vientre un recordatorio de que había sobrevivido, no solo al escarnio público, sino a años de anulación emocional. Volvió a escribir, una pasión que había abandonado en el matrimonio, y comenzó un pequeño blog anónimo donde compartía reflexiones sobre reconstrucción emocional, relaciones tóxicas y autonomía. No usaba su nombre, pero muchas mujeres empezaron a escribirle agradecidas. Sin planearlo, Emma había convertido su experiencia en algo útil. Ya no necesitaba hablar de Jake ni de la familia Collins. Su historia ahora tenía un nuevo protagonista, ella misma. Michael se volvió parte de su día a día de forma natural, sin imposiciones. No vivían juntos, pero compartían rutinas, decisiones y espacios. Emma estableció límites claros desde el inicio, y él los respetó con una paciencia que a veces la conmovía. Era distinto a todo lo que había conocido. No intentaba salvarla, no la sobreprotegía, solo estaba. Cuando llegó el 7º mes de gestación, Michael le propuso acompañarla a una clase prenatal. Durante la sesión, mientras sostenía su mano y reía nervioso con cada indicación de la instructora, Emma lo miró y sintió una certeza callada. No sabía qué deparaba el futuro, pero sí sabía que, por primera vez, había elegido bien. No desde el miedo ni la necesidad, sino desde el reconocimiento y la calma, y eso, para ella, ya era una victoria. El parto llegó una mañana de lluvia, sin avisar, con contracciones leves que se convirtieron en urgencias en cuestión de horas. Emma fue al hospital acompañada por Michael, que no se separó de ella ni un segundo. Durante el trabajo de parto, tuvo miedo, no del dolor, sino de que todo se desbordara, de perder el control justo cuando más necesitaba confiar en sí misma. Pero entonces, en medio de la presión, el sudor y el temblor, recordó aquella noche en el restaurante. Recordó la camiseta humillante, las risas de Lucille, el rostro de Jake. Y luego recordó cómo había salido de allí de pie, con la cabeza en alto. Esa imagen la sostuvo. Empujó con fuerza, con rabia, con amor. Y cuando el llanto del bebé llenó la sala, Emma rompió en lágrimas. No de cansancio, de renacimiento. Tuvieron una niña. Le pusieron el nombre de Ava, un nombre que Emma siempre había amado en secreto, pero que nunca se sintió libre para compartir con Jake. Ava llegó al mundo con los ojos muy abiertos y un mechón de cabello oscuro que se torcía justo en el centro, como un remolino. Michael la sostuvo con manos temblorosas y luego se la pasó a Emma. En ese momento, al mirar a su hija, Emma entendió algo que ningún terapeuta, amigo o libro podría haberle explicado. Ella había ganado. No porque los demás hubieran perdido, sino porque había salvado lo más importante: su dignidad, su esencia, su derecho a empezar de nuevo. Y lo más sagrado, había protegido a su hija de una herencia emocional tóxica. Había roto el ciclo. Los primeros meses con Ava fueron agotadores, pero también reveladores. Emma descubrió en sí misma una fuerza que jamás había conocido. Las noches sin dormir, las lágrimas de su hija, las dudas constantes, todo eso la enfrentó con versiones antiguas de sí misma. A veces sentía miedo de no estar haciéndolo bien. Otras se sorprendía llorando mientras Ava dormía, simplemente porque sí. Pero incluso en la fatiga, había una claridad que nunca la abandonaba. No estaba sola y ya no vivía en función de otros. Michael seguía presente, no como un héroe, sino como un compañero que también aprendía a cada paso. Él no trataba de arreglar nada en ella,
y eso le daba espacio para crecer sin presión. Por primera vez, Emma se sentía aceptada sin condiciones. Una mañana, mientras caminaban por un sendero del parque con Ava dormida en el cochecito, Emma se detuvo en seco. Miró a su alrededor. Árboles en flor, niños jugando, un sol tibio filtrado entre las hojas, y en ese instante sintió algo que no había sentido en años. Paz verdadera. No esa calma fingida que había cultivado durante años para sostener un matrimonio vacío, sino una serenidad auténtica que nace cuando la piel ya no arde por heridas abiertas. Nunca pensé que sería tan difícil ni tan hermoso, murmuró, casi para sí. Michael sonrió sin decir nada. A veces, las respuestas no vienen en forma de grandes declaraciones, sino en el simple acto de seguir caminando al lado de alguien que entiende el silencio. Con el paso del tiempo, Emma dejó de tener pesadillas con aquella cena de aniversario. Ya no se despertaba sobresaltada al recordar la voz de Jake brindando por la libertad, ni sentía rabia al pensar en la camiseta. Lo que antes era un trauma abierto, ahora era una cicatriz firme. Seguía allí. Sí, pero ya no dolía al tocarla. Había días en los que alguien mencionaba a los Collins y ella simplemente sonreía con una indiferencia aprendida. Su abogada la mantenía al tanto de los procesos legales pendientes, pero Emma había decidido no involucrarse más de lo necesario. Prefería dedicar su energía a Ava, a sus proyectos personales, a las pequeñas victorias cotidianas que antes no valoraba. Descubrió que el verdadero triunfo no estaba en destruir a quienes la lastimaron, sino en dejar de girar en torno a ellos. Una tarde, mientras organizaba unas cajas antiguas en su nuevo apartamento, encontró el portarretrato que había llevado al restaurante aquel día. Dentro seguía la foto, ella y Jake, en su primer año de casados, sonrientes, abrazados frente a un lago. Por un segundo pensó en tirarlo, pero algo la detuvo. Sacó la foto, la miró con atención y notó algo que antes no veía. Sus ojos no sonreían tanto como su boca. Guardó el portarretrato vacío en un cajón y rompió la foto en pedazos pequeños, casi con delicadeza. No por odio, sino por limpieza emocional. Era una forma simbólica de decirle adiós a esa versión antigua de sí misma, la que se aferraba a lo que dolía, la que pedía migajas disfrazadas de amor, y al hacerlo se sintió más liviana. Fue gracias al blog anónimo que Emma empezó a comprender el verdadero alcance de su proceso. Cada vez más mujeres le escribían contando historias similares, parejas que las anulaban, familias políticas que las manipulaban, relaciones donde la humillación se disfrazaba de costumbre. Algunas lo hacían con rabia, otras con culpa, muchas con una mezcla de ambas. Emma leía cada mensaje con respeto, sabiendo que en cada palabra había una versión antigua de sí misma buscando salida. A veces respondía, a veces solo le bastaba leer y sentir que su relato ya no era solo suyo. Sin planearlo, su testimonio se convirtió en un punto de encuentro para otras como ella. Nunca reveló su identidad, pero aquellas mujeres no necesitaban saber su nombre para sentir que no estaban solas. Y eso, en sí mismo, era una forma de sanación. En una ocasión, recibió un correo particularmente largo de una mujer llamada Clara. Había sido casada con un hombre que, como Jake, la expuso públicamente y luego intentó arruinar su estabilidad emocional. Clara terminaba su mensaje diciendo: «No sé quién eres, pero me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre, el derecho a empezar de nuevo». Emma lloró al leer eso. No por tristeza, sino por reconocimiento. Se dio cuenta de que todo lo vivido, desde la humillación en aquel restaurante hasta las noches en vela con Ava en brazos,
tenía un sentido mayor. No justificaba el dolor, pero le daba forma. Había convertido el naufragio en faro, y ahora, desde su propio lugar de reconstrucción, podía ofrecer luz a otras que aún buscaban la orilla. Con el paso de los años, Ava creció en un hogar donde la palabra amor no se gritaba, pero se demostraba todos los días. Michael seguía siendo una figura constante, presente, pero sin invadir. Emma le explicó desde temprano que no necesitaba etiquetas apresuradas. Vamos, construyendo algo día a día, solía decirle a sus amigas cuando le preguntaban si estaban juntos. Y sí, estaban juntos, no por obligación, no por miedo a la soledad, sino porque ambos elegían estar. Criaban a Ava con acuerdos sinceros, risas compartidas y silencios respetados. Emma miraba a su hija y pensaba, ella no crecerá creyendo que debe mendigar afecto. Y con eso bastaba, porque si había aprendido algo en ese camino era que las heridas no desaparecen, pero dejan de gobernar la vida cuando uno se permite sanar de verdad. Una noche, mientras Ava dormía y Michael le preparaba té en la cocina, Emma se asomó al balcón de su departamento. La ciudad estaba tranquila, con ese zumbido tenue que solo se nota cuando el alma también está en silencio. Se abrazó a sí misma, no por frío, sino por gratitud. Pensó en la Emma de 6 años atrás, la que se sentó en aquella mesa con un corazón esperanzado y salió de allí hecha pedazos. Pensó también en la mujer que emergió de esos pedazos, más fuerte, más clara, más fiel a sí misma. No se sentía una heroína ni una sobreviviente, solo se sentía humana. Y en ese momento de quietud, supo que todo lo que había vivido, incluso lo más oscuro, la había traído exactamente hasta donde estaba. Y eso, por fin, era suficiente. Tiempo después, durante una caminata sola por la playa donde solía ir con sus padres de niña, Emma se detuvo frente al mar y cerró los ojos. Sintió el viento en el rostro, los pies descalzos sobre la arena tibia, y ese murmullo eterno de las olas que parece abrazar sin apretar. Recordó algo que su madre solía decirle. El mar siempre devuelve lo que uno le lanza, tarde o temprano. Pensó en todo lo que había lanzado al universo. Paciencia, silencio, amor mal correspondido y también coraje, límites, determinación. Y ahí estaba ella, de pie, recibiendo de vuelta algo completamente distinto, una vida propia, no perfecta, pero suya, no diseñada para encajar en moldes ajenos, sino creada con la forma exacta de su alma. Por primera vez no necesitaba más pruebas de nada. Había encontrado la orilla. En una libreta pequeña que llevaba en el bolso, Emma anotó una sola frase esa tarde. Ya no tengo que demostrarle nada a nadie. No era una declaración ruidosa, ni una venganza en voz alta. Era una verdad íntima, nacida del cansancio y de la claridad. Desde que había dejado a Jake, muchas personas le habían preguntado cómo tuvo el valor. Algunas buscaban inspiración, otras simplemente chisme. Pero Emma nunca respondía con detalles. Solo decía, tuve un día donde ya no pude más y decidí que eso era suficiente, porque al final no hay plan maestro ni manual para la liberación. A veces empieza con una camiseta cruel, una mesera empática, una carpeta de documentos, y a veces simplemente con mirar el espejo y no reconocerse más. Sea como sea, llega. Y cuando llega, no se olvida. Tiempo después, Emma fue invitada a dar una pequeña charla en un evento de mujeres emprendedoras. Al principio dudó. No se veía a sí misma como una figura pública ni como una inspiración, pero aceptó por una razón muy clara. Quería hablarle a una sola mujer en esa sala que tal vez estuviera al borde del mismo abismo que ella conocía también.
Subió al escenario sin papeles ni discurso escrito. Habló desde la herida, pero también desde la sanación. Compartió cómo el dolor no la definió, pero sí la transformó. No dio nombres, no expuso detalles innecesarios. Solo habló de cómo, un día, en un restaurante, alguien intentó aniquilar su dignidad con una broma cruel, y de cómo, años después, ella había aprendido a reír de nuevo, pero esta vez por algo que verdaderamente merecía la risa. Cuando bajó del escenario, una mujer de cabello corto y ojos cansados se le acercó. No dijo mucho, solo la abrazó, largo, en silencio. Emma supo que no necesitaban intercambiar historias. A veces, lo que une a las personas no es lo que han vivido, sino lo que han sentido. Esa noche volvió a casa con una serenidad nueva. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque ya no lo cargaba como una cruz. Lo llevaba como una cicatriz en el alma, una que no intentaba esconder, porque entendía que no era señal de debilidad, sino de supervivencia, y sobrevivir para ella no significaba solo seguir viva. Significaba volver a amar, volver a confiar, volver a empezar, aunque fuera desde cero. Aunque temblaran las piernas, una mañana cualquiera, mientras preparaba el desayuno y Ava correteaba descalza por la cocina, Emma la observó desde el marco de la puerta con una mezcla de ternura y asombro. Ver a su hija crecer era como ver florecer una versión de sí misma sin miedo, sin cadenas invisibles, sin necesidad de encajar en moldes rotos. En ese instante, comprendió que el verdadero legado que le dejaría no sería una fortuna ni una historia de cuentos de hadas. Sería la verdad de una mujer que un día tocó fondo, pero que eligió no quedarse allí, que se reconstruyó con piezas nuevas, no para volver a ser la misma, sino para ser alguien mejor, alguien más libre, alguien más consciente. Más tarde, mientras Ava dormía una siesta sobre su pecho y Michael leía en el sofá, Emma cerró los ojos por un momento. Sintió el peso cálido del cuerpo de su hija, la respiración tranquila de quien aún no conoce el miedo. Y entonces lo supo con una certeza que no necesitaba explicaciones. Todo había valido la pena. Cada lágrima, cada noche en vela, cada decisión difícil. Porque la vida que tenía ahora no era un premio ni una revancha. Era una conquista, y lo más hermoso de todo era saber que no debía esa vida a nadie más. Se la había regalado a sí misma, con sus propias manos, con su propio coraje, y con la convicción inquebrantable de que ninguna mujer debería tener que tocar fondo para recordar cuánto vale. Con el paso del tiempo, Emma volvió a encontrar momentos de alegría que no estaban marcados por la superación, sino simplemente por la presencia. Una tarde cualquiera en el parque, una carcajada, espontánea al ver a Ava mancharse la cara con helado, un silencio cómodo con Michael mientras compartían café. Esos detalles se convirtieron en los pilares de su nueva existencia. Ya no vivía esperando grandes gestos o giros extraordinarios. Aprendió que la verdadera paz estaba en lo cotidiano, en saber que el hogar no es un lugar físico, sino una sensación interna, un lugar desde donde uno puede habitarse sin miedo, sin esconderse. Y por fin, Emma habitaba su propia vida sin pedir permiso. En Mindus, una de sus últimas entradas del blog, escribió algo que resumía todo lo vivido. A veces, sobrevivir es el acto más revolucionario, pero vivir de verdad, con todo el corazón, es el milagro silencioso que nadie te enseña. Esa frase fue compartida por cientos de mujeres, reenviada, citada y adaptada. Emma lo leía con humildad. No porque quisiera reconocimiento, sino porque entendía el poder de una historia bien contada. La suya, al final, no era solo un relato de traición, sino una
declaración de autonomía, una prueba de que se puede perderlo todo y, aún así, ganarse a una misma. Ese fue su mayor logro, no el castigo de los culpables, no el juicio ganado, sino la reconstrucción íntima de una mujer que, un día, dijo basta, y empezó de nuevo. Un día, al recoger a Ava del jardín infantil, una de las maestras le sonrió y le dijo: «Tu hija siempre defiende a los otros. Cuando un compañero llora, ella es la primera en abrazarlo. Tiene una fuerza tranquila, como tú». Emma se quedó en silencio por un segundo, conmovida. Nunca había pensado en lo que su hija absorbía más allá de las palabras. Comprendió entonces que Ava no solo estaba creciendo lejos del caos que Emma vivió, sino que estaba aprendiendo desde el ejemplo lo que significa amor propio, respeto, empatía. Eso era el verdadero legado. No los bienes materiales, no los títulos, ni los logros externos, sino la capacidad de mirar al otro sin juicio, de levantarse después de una caída, de no quedarse en el lugar donde duele. Más tarde esa noche, mientras acomodaba a Ava en la cama y apagaba la lámpara de noche con forma de luna, Emma se permitió una última reflexión. El pasado ya no era una prisión ni un pozo oscuro. Era parte de su historia, sí, pero no su definición. Y aunque nunca olvidaría lo que vivió, tampoco permitiría que la guiara más. Ahora vivía con los pies firmes, la espalda recta y el corazón abierto. No necesitaba venganza. No esperaba disculpas. Había dejado de ser la mujer que esperaba, algo de quien nunca supo dar. Y eso, en sí mismo, era libertad. Una libertad que no dependía de nadie, que no podía ser robada, que ella había cultivado sola y que ahora dormía plácidamente al lado de su hija, envuelta en la quietud de una vida por fin suya. Pasaron algunos años. Ava creció rodeada de libros, risas y preguntas difíciles que Emma aprendió a responder con honestidad, incluso cuando dolían. Nunca le ocultó su historia, pero tampoco la convirtió en un trauma heredado. Le habló del valor de poner límites, del peligro de confundir amor con sumisión y de lo esencial que es escuchar la propia intuición. A veces, cuando Ava preguntaba por aquella familia, Emma elegía contar apenas lo necesario, porque entendía que sanar no era repetir el dolor, sino aprender a no cargarlo más. Michael seguía siendo parte de sus días, no como un reemplazo ni un salvador, mas como un compañero real, humano, imperfecto y profundamente leal. Su vínculo había resistido silenciosamente ao tempo, non por necesidade, mas por escolla diaria. En una mañana de otoño, mientras caminaban los tres por una feria de libros al aire libre, Ava corrió hacia un puesto y tomó un ejemplar infantil ilustrado. «Mamá, ¿puedo llevar este?», preguntó, con esa urgencia feliz que solo los niños tienen. Emma asintió, sonriendo. Miró alrededor, respiró el aire frío y suave, y sintió que finalmente todo tenía sentido. No porque la vida fuera perfecta, sino porque ella había dejado de esperar perfección. Había aprendido a amar el desorden, a respetar su pasado sin rendirse a él y a agradecer por cada paso, incluso los más difíciles. Porque si algo sabía ahora, era esto. A veces, lo más valiente que una mujer puede hacer no es marcharse, es volver a sí misma por completo, sin permiso ni disculpas. El blog, que una vez empezó como un desahogo anónimo, eventualmente se convirtió en un pequeño libro autoeditado. Emma lo publicó sin grandes expectativas, con un título sencillo: «Lo que aprendí cuando me dejaron sola». No buscaba fama ni validación, solo quería cerrar el ciclo. Para su sorpresa, el libro empezó a circular entre mujeres de distintos países: madres, hijas, abogadas, enfermeras, escritoras, mujeres comunes con heridas parecidas.
En cada mensaje que recibía, Emma encontraba una parte de sí misma reflejada. No eran agradecimientos los que más la conmovían, sino las frases simples como «me vi en tus palabras» o «ahora sé que no estoy loca», porque eso era lo que más la había desgarrado a ella en su momento, creer que estaba sola, exagerando, siendo demasiado sensible. Un día, ya entrada la noche, recibió un correo que la dejó inmóvil frente a la pantalla. Era de la mesera del restaurante. Aquel susurro de «lo siento» había sido, para Emma, el primer hilo de su liberación. La joven le decía que había seguido su historia, que la había reconocido por una entrevista y que siempre había querido decirle algo. «Esa noche pensé que ibas a quebrarte, pero no lo hiciste. Y me diste valor a mí también. Gracias por no gritar, por no vengarte, por solo levantarte y salir». Emma cerró el computador con los ojos llenos de lágrimas. La vida le había devuelto todo lo que le arrebataron, pero de formas nuevas, inesperadas, profundas. Porque al final, lo que importa no es lo que nos quitan, sino lo que decidimos reconstruir con lo que queda. Hoy, Emma ya no se define por lo que vivió aquella noche de aniversario, pero tampoco lo olvida, porque fue en ese punto exacto donde la historia cambió de dirección, donde una mujer callada descubrió su propia voz, donde una esposa obediente se convirtió en madre, en escritora, en faro para otras, donde una humillación pública sembró las raíces de una libertad privada. Y si alguien le preguntara hoy qué haría distinto, ella sonreiría, pensativa, y respondería con honestidad: «Nada, porque todo eso me trajo hasta aquí, y yo, aquí estoy bien».